Antes de comenzar esta historia, deixe en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y, si te conmueve lo que vas a oír, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque a veces la verdad llega tarde, pero llega. Y cuando llega, puede cambiar no solo a una persona, sino a todo un pueblo. Me llamo Lorenzo Méndez, tengo 70 años, y durante 25 de ellos fui el rostro más visible de una mentira. No lo digo con orgullo, pero tampoco con vergüenza. Lo digo con el peso exacto de quien ha caminado entre sombras, creyendo que eran luz. Esta es la historia de cómo perdí y luego encontré mi fe verdadera. San Miguel de Allende, Guanajuato, es una ciudad que no se limita a vivir la religión, la respira, la canta, la viste de fiesta. La parroquia de San Miguel Arcángel domina el horizonte con sus torres rosadas, y a sus pies la vida gira en torno a las campanas, las procesiones y los recuerdos. Allí fui ordenado sacerdote a los 30 años, y allí pasé más de media vida, siendo el padre Lorenzo, querido por los niños, respetado por los viejos, escuchado por los devotos. Nunca fui un predicador estridente, ni un teólogo sofisticado. Era, simplemente, un servidor de lo sagrado. Cada martes, al amanecer, caminaba los pasillos del convento rumbo al altar mayor, recitando las oraciones en voz baja, saludando a las hermanas con esa mezcla de hábito y afecto que solo se logra con décadas de convivencia. Ese día en particular, el día que cambiaría mi vida, comenzaba como tantos otros. El aire olía a pan recién horneado y a incienso viejo. La hermana Carmen, como siempre, me alcanzó la llave del archivo antiguo. «Padre, hay humedad en el ala norte. Las lluvias de anoche traspasaron el techo», me dijo. Asentí, sin imaginar que lo que íbamos a encontrar entre papeles mohosos no era humedad, sino un incendio. Aquel archivo era un cuarto olvidado, lleno de estanterías inclinadas y carpetas que crujían al menor roce. Entré con linterna y guantes, dispuesto a salvar lo que se pudiera antes de que el hongo lo devorara todo. Fue allí, entre un libro de bautismos y una caja de cera rota, que encontré un sobre grueso, sin nombre, sellado con una cinta deshecha por el tiempo. Lo abrí con cuidado, pensando que era algún acta parroquial extraviada. Pero lo que había dentro rompió algo en mí que jamás imaginé que existía. Cartas, diarios, recibos, firmas y nombres que hasta entonces eran solo ecos de la leyenda más preciada de nuestro pueblo, la del santo enviado, Fray Sebastián Montoya, aquel fraile que, según todos, desapareció en 1887, llevándose las reliquias sagradas para salvarlas de la persecución anticlerical. Una historia que había contado cientos de veces, que inspiraba peregrinos, misas, estampas y hasta una feria religiosa. Pero los documentos decían otra cosa. Decían que ese fraile nunca existió, que era un impostor llamado Teodoro Villareal, un actor mediocre y estafador buscado por robo en Zacatecas. Que todo había sido una farsa, encubierta por el propio obispo. Sentí que el archivo se encogía, que el aire se volvía denso. Me senté en una banqueta desvencijada y leí una a una las cartas. Reconocí la caligrafía del obispo Manuel Dávila, su puño y letra diciendo: «Que esta mentira nos sirva para evitar la fuga de fieles y el escarnio público». El corazón me latía como si estuviera a punto de ser castigado por algo que no había cometido. Y, sin embargo, sabía que durante décadas había sido cómplice, por ignorancia, de algo inmensamente más grave. No sabía si llorar, gritar o simplemente dejar que las termitas hicieran su trabajo. Pero algo me decía que esto no podía quedarse enterrado. Las horas siguientes transcurrieron en una especie de niebla. Caminé por el convento como un sonámbulo, con los documentos apretados contra el pecho, temiendo que alguien me los arrebatara o que desaparecieran si dejaba de mirarlos.
Cerré la puerta de mi cuarto con llave, algo que nunca hacía, y me senté en mi nutsisendung. El suelo, sobre la alfombra deshilachada, extendiendo las hojas como si fueran un mapa de ruinas. Cada frase escrita con tinta antigua era una grieta más en los muros de mi fe. ¿Cómo habían podido? ¿Cómo habían transformado un delito común en un milagro venerado por generaciones enteras? Y peor aún, cómo yo, Lorenzo Méndez, había contribuido sin saberlo a perpetuar esa farsa. Recordé todas las veces que había narrado la historia de Fray Sebastián con voz emocionada, viendo los ojos de los niños abrirse como lunas, las lágrimas de los ancianos, la reverencia de los turistas que venían buscando esperanza. Pensé en las decenas de cartas que había recibido de personas pidiendo intercesión al santo enviado, las promesas, los exvotos. Incluso yo, en más de una noche de duda, me había aferrado a esa figura como un faro en la tormenta. Pero ahora sabía que era solo humo, un humo hábilmente tejido por miedo, por conveniencia y quizá por una fe demasiado frágil para resistir la verdad. Durante 3 días no dormí. No comí más que pan seco y café recalentado. Leía y releía los papeles, buscando una salida, una rendija por donde pudiera colarse una explicación menos brutal. Pensé en quemarlos, en meterlos en una bolsa de basura y arrojarlos al río, dejando que el pasado volviera a hundirse donde pertenecía. Pero cada vez que tomaba esa decisión, algo me detenía. Era como si una voz, no externa, sino interna, vieja, profunda, me dijera que no podía huir, que esta vez mi deber no era proteger una tradición, sino enfrentarla. Y en medio de ese desgarro sucedió algo que me cambió para siempre. Era sábado por la tarde cuando llegaron a la parroquia. Una familia humilde, con acento del norte, ropa desgastada y los ojos llenos de esperanza. El padre cargaba a un niño de unos 8 años, muy pálido, con la cabeza envuelta en un gorro de lana a pesar del calor. La madre sostenía una maleta vieja y una carpeta de exámenes médicos. Se llamaban Víctor, Rosa y el pequeño Miguel. Habían viajado desde Durango para pedirle un milagro a Fray Sebastián. Nos dijeron que el santo ha hecho cosas imposibles, padre, que si le escribimos una carta puede sanar a Miguel, me dijo la mujer, apretando los dedos como quien se agarra a la última rama antes de caer. No supe qué decir. Sonreí con el reflejo automático de años de oficio. Los invité a pasar. Recé con ellos una oración sencilla y recibí la carta que Miguel había escrito con letras temblorosas. Querido Fray Sebastián, si puedes, ayúdame a quedarme más tiempo con mi mamá y mi papá. No quiero que ellos estén solos. Yo puedo ser fuerte, pero necesito un poco de ayuda. La guardé en mi bolsillo y me despedí con un nudo en la garganta. Esa noche no recé. No me senté en el banco del confesionario ni encendí las velas del altar. Solo caminé por el atrio vacío, con la carta de Miguel en una mano y las pruebas del fraude en la otra, como si llevara la vida de 2 iglesias diferentes. Fue entonces cuando entendí. Samuel. Verdadero milagro no era que un fraile desapareciera con joyas sagradas. El milagro era que una familia pudiera cruzar medio país aferrándose a la esperanza, que un niño enfermo aún creyera en algo más grande que su dolor, y que yo, justo yo, tuviera ahora la posibilidad de decir la verdad no como un castigo, sino como un acto de amor. La mentira había sostenido una estructura, pero la verdad podía sostener almas, al menos las que quisieran escucharla. Al día siguiente me levanté temprano, aunque no había dormido. Me vestí con mi sotana más antigua, la que usaba en los funerales de desconocidos o en las visitas a los enfermos solitarios. No era una decisión casual. Sabía que lo que estaba por hacer no era una ceremonia, sino una despedida, no de mi fe, pero sí de lo que había sido mi papel dentro de ella. Crucé el convento en silencio, saludando apenas con la cabeza a los que encontré en el pasillo.
Fui al archivo una vez más y organicé todos los documentos en una carpeta. Luego, saqué del armario el libro de actas del Consejo Parroquial y escribí con tinta negra: convocatoria extraordinaria. Asunto, verdad y conciencia. Convocar al consejo no fue difícil. Bastó una llamada a cada uno. Todos sabían que algo grave debía estar ocurriendo, porque yo nunca rompía la agenda. Se reunieron esa misma tarde en la sala grande del convento. 5 laicos de confianza, 2 religiosas, un seminarista y el padre Ignacio, mi compañero más antiguo. Cuando entré, con la carpeta bajo el brazo y los ojos secos de tanto llorar, el ambiente se volvió espeso. No saludé con palabras. Solo los miré y dije: lo que voy a mostrarles cambiará para siempre lo que creemos saber. Pero se los debo. Nos lo debemos todos. Desplegué los documentos sobre la mesa de madera, uno a uno, mientras hablaba. No leí cada palabra, pero señalé las firmas, las fechas, los sellos oficiales. Les mostré la carta del obispo Dávila, el registro del fugitivo Villareal, los informes cruzados entre diócesis, las crónicas que nunca se publicaron. A medida que avanzaba, algunos comenzaron a negar con la cabeza. Otros no podían despegar los ojos de las páginas. El seminarista lloraba en silencio. Una de las religiosas susurró: no puede ser, pero lo era. Y yo era la prueba viviente de hasta dónde puede llegar una mentira cuando se viste de devoción. Las reacciones fueron múltiples. El padre Ignacio me tomó del brazo y me apartó al final. Lorenzo, esto es dinamita. ¿Qué esperas lograr con esto? ¿Perder la comunidad entera? Me dolió, pero no me sorprendió. Él venía de una generación que entendía la verdad como algo peligroso, algo que podía hacer más daño que bien. Pero yo ya no podía vivir con ese cálculo. No quiero destruir nada, Ignacio. Quiero construir sobre cimientos verdaderos, aunque seamos menos, aunque duela, aunque tengamos que empezar desde el barro. No me respondió. Solo se apartó con los labios tensos y los ojos cansados. Decidimos, o mejor dicho, decidí, que la verdad debía salir del archivo y llegar al altar. Al principio, algunos me pidieron tiempo, prudencia, comisiones de investigación, pero cada día que pasaba pensaba en Miguel, en su carta, en sus padres, que habían depositado todo su amor en una figura falsa, sin saberlo. Y entendí que la espera ya era una forma de cobardía. Anuncié que el domingo siguiente, en la misa mayor, hablaría. Nadie supo exactamente qué iba a decir. Algunos intuyeron, otros evitaron el tema, y yo pasé las noches preparando no un sermón, sino una confesión pública. Cuando llegó el domingo, la parroquia estaba más llena que nunca. Era verano, tiempo de peregrinos y de promesas. Muchos vinieron desde lejos, sin saber que aquel día no recibirían estampas ni agua bendita, sino palabras que tal vez no querían escuchar. Subí al púlpito como siempre, con el misal abierto y la voz templada, pero en lugar de leer el Evangelio, levanté la carpeta con los documentos y dije: hoy no vengo a hablarles de un milagro, vengo a contarles la verdad que descubrí, y les pido que no me crean por ser su párroco, sino por ser un hombre que se equivocó y que ya no puede seguir callando. Las primeras frases salieron despacio, como si cada palabra tuviera que atravesar un pantano de miedo y vergüenza. No leí los documentos frente a la asamblea. Los resumí con precisión, cuidando cada dato, cada nombre. Les conté quién era realmente Teodoro Villareal, cómo llegó disfrazado de fraile en 1887, cómo robó las reliquias y huyó antes de que el párroco regresara de su visita a Querétaro. Les hablé de las cartas del obispo Dávila, de la decisión de convertir la tragedia en mito para proteger la fe popular. No omití nada. Incluso confesé cómo yo mismo había sido instrumento, aún sin saberlo, de una gran mentira sostenida por décadas.
El silencio era tan profundo que se oían las respiraciones contenidas. Algunas personas bajaron la cabeza, otras me miraban con una mezcla de incredulidad y compasión. Pero también hubo reacciones más duras. Un hombre en la tercera fila se levantó y gritó: «¡Esto es blasfemia! No tiene derecho a destruir la fe de mi madre». Una mujer mayor comenzó a llorar desconsoladamente. Otra pareja abandonó el templo sin mirar atrás. Yo los observé marcharse con el alma encogida, entendiendo que había tocado fibras demasiado sensibles. Pero también noté que había rostros que no se alejaban, que se quedaban atentos, como quien sabe que solo la verdad puede sanar lo que está herido. Cuando terminé, dejé los documentos sobre el altar, abiertos. Les dije que quien quisiera leerlos podía hacerlo, que no iba a esconder ni una línea, ni a manipular los hechos. No les estoy pidiendo que dejen de creer en Dios, les dije. Les estoy pidiendo que creamos en un Dios que no necesita ser protegido por mentiras. Y con eso bajé del púlpito sin bendecir, sin concluir la misa como de costumbre. Me senté en la primera banca, junto al coro, y cerré los ojos. Nunca en mi vida me había sentido tan vulnerable. Pero también, curiosamente, nunca me había sentido tan libre. Esa semana fue la más difícil de mi vida. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos medios locales publicaron titulares escandalosos. «Sacerdote desmiente milagro histórico. La farsa del siglo en San Miguel». Algunos feligreses dejaron de asistir a misa. Otros me escribieron cartas llenas de odio, acusándome de traidor, de instrumento del diablo, de destructor de la tradición. Recibí llamadas del obispado pidiéndome explicaciones, algunas con tono inquisitivo, otras simplemente perplejas. Pero entre todo ese ruido también hubo señales de algo más profundo. Una tarde, mientras limpiaba los bancos en soledad, una mujer se acercó con su hija pequeña de la mano. «Padre, gracias», me dijo sin más. Su voz era baja pero firme. Mi esposo siempre me decía que la iglesia era puro teatro. Y hoy, por primera vez, quiso escucharme hablarle de fe, porque usted fue valiente. No pude contener las lágrimas. Me senté en 1280. El banco más cercano y lloré como un niño, no por tristeza, sino por la certeza de que algo estaba comenzando a transformarse. Poco a poco, sin aplausos ni milagros, pero con verdad. Y entonces, una semana después, recibí una carta en un sobre sin remitente. Estaba escrita con letra infantil, en tinta azul. Al abrirla, reconocí el nombre al instante: Miguel. La carta decía: «Padre Lorenzo, no estoy enojado. Ya sé que el santo no existe, pero eso no me pone triste, porque ahora creo que los milagros pasan cuando la gente dice la verdad, y usted me hizo sentir que eso es más fuerte que todo. Gracias por no mentirme. Sigo luchando. Miguel». No recuerdo haber leído algo tan simple y tan poderoso en toda mi vida. Esa carta fue el evangelio más sincero que jamás recibí. Después de leer la carta de Miguel, algo cambió en mí de forma definitiva. Ya no me sentía un traidor, ni un hombre que había destruido una tradición. Me sentía como alguien que por fin había salido a la superficie después de años debajo del agua. Y con esa sensación tomé una decisión que marcaría el siguiente paso: transformar la festividad del 15 de agosto. Hasta ese año se celebraba como el aniversario del milagro del santo enviado. Misas especiales, procesiones, venta de figuras y estampitas. Todo un aparato montado alrededor de una mentira. Ese año no podía permitir que fuera igual. Convocamos a una nueva reunión con el consejo parroquial y les propuse algo radical: cambiar la intención de la festividad para honrar la Asunción de María y al mismo tiempo hacer una reflexión pública sobre la verdad como un acto de fe madura. El término madura no fue casual. Quería dejar claro que la verdad no destruía la fe, la hacía crecer. Algunos miembros del consejo
se negaron rotundamente. Uno de ellos, don Arturo, me dijo: «Esto va a vaciar la iglesia. Usted va a enterrar 150 años de devoción». Pero otra voz, la de la hermana Clara, lo contradijo. «Tal vez sea momento de dejar de repetir y empezar a comprender lo que creemos». Durante las semanas siguientes, los ensayos del coro cambiaron de tono. Ya no se practicaban canciones sobre milagros imposibles, sino himnos sobre la compasión, la humanidad de María y la luz que trae la verdad. Modificamos también la homilía, los carteles y el mensaje que se leería antes de cada misa. Algunos fieles se ofrecieron a leer en voz alta fragmentos de cartas históricas rescatadas del archivo, para que no quedaran dudas de que lo contado no era invención moderna, sino una herida antigua que por fin se abría para sanar. A cada paso sentía que caminábamos sobre cristal, pero al mismo tiempo, algo en la comunidad comenzaba a despertar. El día de la festividad llegó con un cielo despejado. Las campanas repicaron como siempre, pero el ambiente era distinto. No había puestos con imágenes de Fray Sebastián. En su lugar colocamos una mesa con flores blancas, una vela encendida y una frase escrita a mano: «La verdad no quita la fe, la purifica». Al principio la gente se acercaba con duda. Algunos se mostraban incómodos, pero otros, muchos más de los que imaginé, se detenían, leían y asentían en silencio. No era una fiesta ruidosa, era otra cosa, algo más sereno, más profundo. En la misa principal me temblaban las manos al tomar el cáliz. Miré a los presentes. Muchos eran rostros nuevos, familias jóvenes, parejas mayores, algunos turistas curiosos. Pero también estaban aquellos que habían escuchado mi confesión semanas atrás y habían vuelto, no para rendir culto a una mentira, sino para sostener juntos algo más frágil, más humano y por eso mismo más verdadero. En mi homilía no hablé de prodigios, hablé de Miguel, de su carta, de cómo la verdad había sembrado algo que ninguna imagen podía vender: la confianza. Al final de la misa, invité a todos a escribir un deseo o una reflexión sobre la verdad y depositarlo en una caja frente al altar. No sabía si alguien participaría, pero pronto la caja comenzó a llenarse. Palabras sencillas, algunas con faltas de ortografía, otras en papel arrugado o servilletas improvisadas. «Gracias por no tratarnos como niños», escribió alguien. «Mi hijo me preguntó por qué antes nos mentían y pude responderle sin miedo», decía otra nota. Ese día entendí que no habíamos enterrado una tradición, habíamos sembrado una nueva raíz. Esa misma noche, después de la festividad, me quedé solo en la sacristía, revisando los papeles que la gente había dejado en la caja. No buscaba aprobación. Solo quería entender qué habíamos provocado. Una de las últimas notas me conmovió profundamente. Antes tenía miedo de hacer preguntas en misa. Hoy siento que puedo hablar con Dios sin intermediarios. Era eso. Eso era lo que habíamos comenzado. No una rebelión ni una herejía, sino un diálogo nuevo, más honesto, entre la fe y las personas. Me quedé dormido en la banca de madera, con la luz tenue de una vela y una paz que hacía muchos años no sentía. Pero la paz no significaba ausencia de conflicto. En los días siguientes llegaron nuevas cartas desde la diócesis. Algunas eran de advertencia. Se me pedía formalmente entregar copias de todos los documentos hallados, abstenerme de nuevas declaraciones públicas y mantener el orden eclesial mientras se deliberaban medidas. Otras eran más duras, insinuaban sanciones, retiro de funciones, y en una de ellas se hablaba abiertamente de suspensión. No me sorprendió. La institución, como toda estructura antigua, tiende a protegerse a sí misma. Lo que me sorprendió fue el apoyo silencioso de otros sacerdotes que me llamaban en voz baja para decirme: «Gracias, hermano».
No todos tenemos el valor que tuviste. Una noche, mientras regresaba al convento después de visitar a una anciana moribunda, encontré un sobre pegado a la puerta con cinta. Dentro había una hoja doblada y un billete de 100 pesos. El papel decía: «No soy creyente, pero por primera vez respeto a un cura. Esto es poco, pero quiero colaborar con lo que está haciendo». Me senté en los escalones, solo, con el billete entre los dedos y el corazón lleno. No por el dinero, sino por lo que simbolizaba, que habíamos tocado una verdad que resonaba más allá de los muros del templo, incluso en quienes se creían ajenos a él. Las misas poco a poco cambiaron. Ya no seguíamos guiones repetidos al pie de la letra. Comenzamos a invitar a miembros de la comunidad a compartir pequeñas reflexiones. Algunas veces leíamos fragmentos del Evangelio y luego abríamos una breve conversación, respetuosa pero viva. Había dudas, sí, también temores, pero también nacían sonrisas, lágrimas sinceras y abrazos entre personas que nunca antes se habían mirado. El templo dejó de ser solo un lugar de silencio sagrado para volverse un espacio de encuentro honesto. Perdimos devotos formales, sí, pero ganamos algo mucho más real, creyentes conscientes. Y entonces llegó una nueva carta de Miguel, esta vez escrita por su padre, Víctor. Decía que el niño seguía en tratamiento, que había tenido recaídas, pero que nunca había perdido el ánimo. Miguel ahora dice que no quiere ser curado por magia, sino por médicos buenos y por el amor que lo rodea. Dice que su milagro ya pasó. Fue encontrar a alguien que le dijo la verdad sin miedo. Lloré de nuevo, porque entendí que esa familia, en medio de su dolor, había encontrado algo que no se compra ni se enseña en catequesis: la dignidad de enfrentar la vida con coraje. Aquella carta se convirtió en mi meditación diaria. La guardé dentro de mi breviario, entre los salmos, como si fuera un salmo nuevo, escrito no por un profeta, sino por un padre que aprendió a mirar el sufrimiento con ojos distintos. Cada vez que tenía dudas, y las tuve muchas, abría esa página y la leía en silencio. Era mi brújula, mi ancla y también mi consuelo, porque aunque no sabía cuánto tiempo más me permitirían seguir en mi cargo, ya no importaba. Había hecho lo que tenía que hacer, y aunque el futuro era incierto, por primera vez en mucho tiempo, el presente era verdadero. Las semanas pasaron, y el rumor de lo ocurrido en San Miguel de Allende comenzó a llegar a otros pueblos. Algunas parroquias vecinas enviaron representantes para observar de cerca lo que llamaban una experiencia atípica. Un par de periodistas católicos vinieron desde León buscando entrevistarme. No acepté cámaras ni grabaciones, pero les ofrecí café y les mostré los documentos. Me escucharon con atención, como quien presencia algo irrepetible. Uno de ellos me dijo al despedirse: «Esto que usted ha hecho es como abrir una herida para curarla por dentro. Pocos tienen el valor, y aún menos el corazón». Me sentí visto, pero no como sacerdote, como ser humano. Un sábado por la mañana, mientras arreglaba unas plantas en el pequeño jardín del convento, escuché pasos suaves detrás de mí. Era el padre Ignacio. No había vuelto a hablarme desde aquella reunión tensa con el consejo. Pensé que venía a reprocharme algo más, pero no. Se sentó en silencio junto a mí, tomó una pequeña pala y comenzó a ayudarme con la tierra. Luego, sin mirarme, dijo: «He pasado noches enteras pensando en todo esto, y me cuesta, Lorenzo. Me cuesta mucho, pero hay algo que no puedo negar. Desde que dijiste la verdad, este lugar se siente más limpio, más real». No respondí, solo asentí con los ojos húmedos. Al día siguiente, en misa, Ignacio pidió la palabra. Subió al púlpito con dificultad. Sus rodillas ya no eran amigas del movimiento. Y dijo, algo breve, pero potente: «Durante años pensé que proteger la fe era conservar la estructura.
Hoy entiendo que protegerla también puede ser abrir las ventanas y dejar que entre el viento. Gracias, Lorenzo. La comunidad que lo conocía de décadas lo aplaudió de pie. Fue uno de esos momentos que no requieren más explicación. Había grietas, sí, pero también puentes. Y esa misa fue distinta, como si todos estuviéramos reconstruyendo algo con las manos desnudas. A mediados de septiembre, el Shinto obispado envió una carta definitiva. No me destituirían, pero me pedían que tomara un periodo de reflexión y retiro de 3 meses. Lo acepté sin discusión. Sabía que era una forma elegante de apartarme mientras el polvo se asentaba, y lo agradecí. A veces, hasta el alma necesita silencio para reorganizarse. Preparé mis cosas con calma y avisé a la comunidad durante la misa del domingo siguiente. No me voy por castigo, les dije. Me voy para escuchar mejor lo que este tiempo nos está enseñando. Muchos lloraron. Algunos se ofrecieron a cuidar la parroquia durante mi ausencia. Y Miguel también me escribió. Su tercera carta llegó en un sobre amarillo con dibujos de estrellas alrededor del nombre. Me dijo que ahora iba a la escuela cuando podía, que había hecho nuevos amigos y que había escrito un cuento sobre un cura valiente que peleaba con monstruos invisibles y ganaba con la verdad. Lo leí 3 veces, con el corazón en la garganta. Me lo llevé conmigo cuando partí hacia un pequeño retiro en el campo, en las afueras de Querétaro. No llevaba sotana ni Biblia, solo un cuaderno, el cuento de Miguel y el deseo profundo de volver a encontrarme conmigo mismo. Durante esos 3 meses, caminé mucho, recé poco, escribí bastante, a veces solo listas de cosas que había callado durante años, otras veces frases sueltas que no sabía si eran oración o poesía. Vi amaneceres que me recordaban a mi madre. Escuché el canto de los pájaros sin necesidad de entender su sentido. Y en medio de ese retiro me hice una promesa. Si volvía, lo haría no para reconstruir el pasado, sino para acompañar al presente, porque entendí que el mayor error no había sido creer en una mentira. El mayor error habría sido negarla una vez que conocí la verdad. Regresé a San Miguel de Allende un lunes por la mañana, con una mochila al hombro y el corazón sereno. No había anuncio ni bienvenida. Solo el silencio amable de las calles empedradas y el olor familiar del pan recién horneado. Al cruzar el atrio de la parroquia, vi que alguien había dejado una flor blanca en la entrada, sin nota, sin nombre. Fue suficiente. Entré al templo, aún vacío, y me arrodillé frente al altar. No para pedir perdón, no para agradecer, solo para estar, porque entendí que después de todo la fe no siempre necesita palabras. La comunidad me recibió con una mezcla de alegría y respeto. Algunos se acercaron con abrazos silenciosos, otros con preguntas sinceras. Una niña me entregó un dibujo de una iglesia con alas, como si pudiera volar. «Es por si un día te vas otra vez», dijo. Sonreí con ternura. Volver no fue retomar el mismo lugar, fue aceptar que nada sería igual. Y eso estaba bien. Empezamos de a poco. Recuperamos actividades comunitarias, organizamos una biblioteca con los libros que antes dormían en cajas y abrimos un espacio semanal llamado Círculo de Escucha, donde cualquiera podía hablar sin miedo. El impacto del cambio no tardó en notarse. Algunas familias que nunca se habían sentido bienvenidas comenzaron a acercarse. Personas divorciadas, jóvenes que se habían alejado por sentir que no encajaban, incluso creyentes de otras denominaciones vinieron a compartir. Ya no importaba tanto la etiqueta, importaba el respeto, importaba la búsqueda. Me impresionaba cómo, sin necesidad de prometer milagros, la iglesia comenzaba a llenarse de vida. Una vida distinta, menos espectacular quizás, pero más real, y eso era todo lo que yo deseaba. Una fe que no tuviera que fingir para consolar. Un día cualquiera, encontré a Rosa,
la madre de Miguel, sentada en una banca al fondo de la iglesia. Estaba sola, con las manos cruzadas y los ojos cerrados. Me senté junto a ella en silencio. Pasaron varios minutos antes de que hablara. Miguel está cada vez más débil, padre, pero sigue sonriendo. Me dice que no tiene miedo. Sus palabras eran cuchillos envueltos en seda. Dolían, pero eran bellas. ¿Y usted?, le pregunté. Yo también sonrío, aunque a veces solo por fuera. Pero saber que usted le dijo la verdad. Le dio a mi hijo algo más grande que la esperanza. Le dio libertad. No supe qué responder. Solo tomé su mano y la apreté con fuerza. Poco después, Rosa me pidió que bautizara nuevamente a Miguel. No por doctrina, sino como un gesto simbólico. Quiero que lo bendiga por lo que él es, no por lo que la iglesia dice que debe ser. Lo hicimos en una mañana tranquila, sin ceremonia, sin agua bendita. Usamos una jarra de barro y el nombre que él eligió para sí, mismo, Miguel de la Verdad. Dijo que quería llamarse así porque no todos los valientes usan espadas, algunos solo usan palabras honestas. Ese día lloramos todos, no por tristeza, sino porque entendimos que ese niño había alcanzado una lucidez que la mayoría de los adultos pasamos la vida buscando. A partir de entonces, cada vez que me preguntaban si aún creía en milagros, respondía lo mismo. Sí, pero ya no como antes. El milagro no está en lo que desafía las leyes de la naturaleza. Está en lo que desafía el miedo, la mentira, la indiferencia. Está en la gente que ama sin garantías, en los niños que enseñan a los adultos, en la verdad que se dice aunque duela. Algunos asentían, otros se marchaban confundidos, pero nadie me miraba igual, porque ahora mis palabras no venían de un púlpito elevado, sino de un camino recorrido de rodillas. La salud de Miguel comenzó a deteriorarse con rapidez en las semanas siguientes. Lo visitaba cada vez que podía, no como sacerdote, sino como amigo. A veces hablábamos de cosas simples, del cielo, de las hormigas, de cómo imaginaba que eran los ángeles. Yo creo que no tienen alas, me dijo una vez. Creo que caminan como nosotros, pero saben decir siempre la verdad. Me quedé en silencio, grabando esas palabras en lo más hondo de mi ser, porque entendía cada vez más que ese niño no era solo un enfermo buscando consuelo. Era un maestro silencioso que nos había reunido en torno a lo más esencial. Rosa y Víctor, pese al dolor, vivían cada día con una dignidad que pocas veces había presenciado. No negaban el sufrimiento, lo abrazaban, me recordaban a esas columnas viejas que, aunque agrietadas, siguen sosteniendo techos enteros. Una tarde, Rosa me pidió que cuando llegara el momento fuera yo quien guiara la despedida. No queremos una misa tradicional, me dijo. Queremos algo que hable de lo que realmente fue su vida: luz, verdad y ternura. Asentí con lágrimas, no porque no supiera qué decir, sino porque entendí que esa familia me estaba dando un regalo inmenso, confiarme el adiós más sagrado. Miguel partió un miércoles al amanecer, mientras dormía. Tenía 10 años. La noticia me llegó por una llamada corta, sin palabras innecesarias. Se fue tranquilo, padre, con una sonrisa, dijo Víctor. Esa mañana, San Miguel amaneció cubierto por una neblina suave, como si el cielo entero se hubiera puesto de luto en silencio. Preparé todo con calma, no con tristeza paralizante, sino con la firmeza que Miguel me había enseñado, la firmeza de quien sabe que la muerte no borra lo vivido. En la parroquia no hubo imágenes de santos, ni incienso, ni cantos tradicionales, solo flores blancas, palabras verdaderas y una vela encendida por cada persona que había sido tocada por él. Durante la ceremonia leí un fragmento de su última carta, escrita días antes de partir. Si la gente dice la verdad más seguido, todo duele menos. Yo no tengo miedo, porque ya viví cosas bonitas, y porque la verdad me abrazó más fuerte que cualquier medicina
El silencio posterior fue absoluto. Algunos lloraban, otros simplemente bajaban la cabeza, pero todos estaban allí por algo más grande que el dolor. Estaban allí porque ese niño había transformado una comunidad entera sin necesidad de milagros espectaculares. Lo había hecho con su honestidad desarmante, con su ternura lúcida. Después de su partida, algo quedó en el aire de San Miguel. No sabría explicarlo con precisión, pero era como si la ciudad respirara distinto. Las misas se volvieron más íntimas, más centradas en la escucha que en el rito. Las homilías dejaban espacio para el silencio. Incluso los niños comenzaban a hacer preguntas más profundas. Un día, una pequeña de 7 años me preguntó: «Padre, ¿la verdad se cansa?» Me reí. «No, hija, pero a veces necesita que la cuidemos como a una planta chiquita». Y así empezamos a enseñar eso, que la verdad no es una carga, sino una semilla. Con el tiempo, propuse una nueva celebración anual, el Día de la Verdad. Una fecha no para conmemorar una pérdida, sino para recordar que decir la verdad también puede ser un acto de fe. La comunidad lo abrazó sin reservas. Cada 15 de agosto ya no hablamos de un santo desaparecido, hablamos de Miguel, leemos su cuento, compartimos sus cartas, y los niños plantan una flor en el jardín de la parroquia con su nombre. La fe no desapareció, cambió de forma. Se volvió más humana, más sincera, y en cada pétalo, en cada historia compartida, Miguel sigue hablando. Una tarde de otoño, casi un año después de aquella misa donde conté la verdad por primera vez, me senté en el claustro del convento con mi cuaderno de notas, el mismo donde había anotado durante el retiro cada pensamiento suelto, cada duda, cada palabra de Miguel. Volví a leer las primeras páginas y me sorprendió ver cuán lejos había llegado desde aquel día en el archivo. Donde antes escribía con rabia y confusión, ahora lo hacía con una especie de ternura madura. Ya no buscaba explicaciones. Solo quería registrar lo vivido para no olvidarlo nunca, como quien deja huellas en la tierra antes de que el viento borre todo. Muchos peregrinos aún vienen a San Miguel de Allende, pero ya no buscando milagros imposibles. Vienen a ver el mural que pintaron los jóvenes de la comunidad, donde aparece Miguel bajo un cielo estrellado, con una flor en la mano y una frase a su lado: «La verdad también cura». Algunos preguntan por él, otros simplemente se detienen y se quedan en silencio. Es curioso, como un niño que no escribió libros, que no dio sermones, que no fundó órdenes religiosas, logró convertirse en un faro, no porque haya vencido la enfermedad, sino porque venció el miedo con palabras honestas. Con los años, otras iglesias comenzaron a interesarse por lo ocurrido en San Miguel. Algunos sacerdotes me invitaron a hablar con sus comunidades. Otros simplemente me escribieron cartas. No todos estaban de acuerdo con lo que había hecho. Algunos decían que mi deber era preservar la devoción, no cuestionarla. Pero la mayoría coincidía en algo: la fe sin verdad se marchita, y una comunidad que aprende a mirar de frente, aunque duela, se vuelve más fuerte. Entendí entonces que lo vivido aquí no era solo para nosotros, era también un testimonio que podía resonar en otros rincones. Víctor y Rosa siguen visitando la parroquia de vez en cuando. A veces vienen solos, otras veces con niños del hospital donde Miguel fue tratado. Me cuentan que han comenzado a acompañar a otras familias que atraviesan situaciones similares. «No les hablamos de santos», me dijo Rosa una vez. «Les hablamos de verdad, de amor, de lo que nos sostuvo cuando todo temblaba. Siempre que los veo llegar, siento que Miguel camina con ellos, no como un recuerdo triste, sino como una presencia viva que sigue enseñando desde otro lugar, porque hay personas que, aunque se vayan, nunca se van del todo». Un día, mientras limpiaba el altar,
Encontré algo debajo del mantel blanco. Era una piedra lisa, pintada a mano. En ella alguien había escrito: «Gracias por no tener miedo». No tenía firma, pero entendí al instante que esa frase no era solo para mí. Era para todos los que en algún momento eligieron decir la verdad en lugar de callar. La guardé en el bolsillo, junto a la carta original de Miguel, como dos pequeñas reliquias. No del pasado, sino del presente. Porque si algo aprendí de todo esto, es que la verdad no vive en los documentos antiguos. Vive en los actos cotidianos que elegimos, con el corazón abierto. Hoy, cuando me siento en la última banca de la iglesia y veo entrar a alguien por primera vez, ya no me pregunto si viene buscando milagros. Me pregunto si viene buscando algo real. Y si es así, sé que encontrará aquí un espacio distinto, no perfecto, no infalible, pero sí profundamente humano, porque lo que construimos en San Miguel no fue una nueva doctrina, fue una forma de mirar el dolor sin disfraces, de acompañar el misterio con honestidad y de creer que la verdad, cuando se dice con amor, nunca destruye, solo transforma. Con el tiempo, aprendí que el mayor regalo que me dejó esta experiencia no fue redescubrir mi vocación. Fue comprender que, más allá de los títulos, los hábitos y los altares, lo que verdaderamente cambia la vida de las personas es la presencia sincera, estar, escuchar, no prometer curas mágicas, sino ofrecer consuelo honesto. Entendí que la verdad no necesita adornos cuando se dice desde el corazón, y que la fe más profunda no es la que nos hace esperar lo imposible, sino la que nos permite atravesar lo inevitable con dignidad. A veces, cuando me detengo frente al mural de Miguel y veo a un niño detenerse a leer su historia, pienso en lo diferente que pudo haber sido todo si hubiera callado, si hubiera destruido los documentos, si hubiera protegido la mentira para evitar el conflicto. Tal vez muchos seguirían viniendo por un milagro inexistente. Tal vez la parroquia estaría llena, pero vacía por dentro, porque no hay mayor soledad que la de vivir rodeado de aplausos cuando uno sabe en el fondo que todo está sostenido por silencio forzado. No me arrepiento, ni un solo día. La soledad que sentí al principio fue real, pero más real fue la comunidad que renació después. Una comunidad más pequeña tal vez, pero más fuerte, más honesta, más comprometida con lo que importa. Gente que no quiere ser entretenida ni engañada, sino acompañada. Personas que descubrieron que el amor no siempre sana el cuerpo, pero sí puede sanar el alma. Y que la verdad, aunque duela, es una forma de amor en sí misma. Miguel me enseñó eso, con su voz suave, con sus ojos valientes, con su historia corta pero infinita. Cada año, en el aniversario de su partida, hacemos algo sencillo. Encendemos una vela y dejamos una hoja en blanco en el altar. Quien quiera puede escribir algo. A veces hay solo una palabra: gracias. Otras veces hay confesiones enteras. Una vez alguien escribió: tenía miedo de contar mi historia, pero si un niño pudo decir la verdad hasta el final, yo también puedo. Esos días siento que la iglesia entera respira diferente, como si estuviéramos todos un poco más cerca del Dios que no exige perfección, sino autenticidad. Hoy tengo 70 años, sigo siendo sacerdote, pero ya no soy el que fui, y no lo cambiaría por nada, porque ahora sé que los verdaderos milagros no desaparecen entre nubes ni levantan estatuas. Los verdaderos milagros ocurren cuando alguien decide no mentir, cuando alguien elige mirar a los ojos del otro y decir: estoy aquí, no sé todo, pero no me voy. Esa es mi oración diaria, no para pedir cosas, sino para recordarme que mientras haya una sola persona dispuesta a hablar con verdad, el Evangelio sigue vivo. Y si alguna vez visitas San Miguel de Allende, detente frente a la parroquia, mira hacia arriba, escucha las campanas, y si tienes algo en el corazón que te pesa,
Entra. No prometo que vas a encontrar un milagro, pero sí puedo prometerte que encontrarás un lugar donde la verdad no se esconde, donde el dolor tiene nombre y donde un niño llamado Miguel nos enseñó que la fe más poderosa no es la que mueve montañas, sino la que sostiene a otros cuando todo tiembla.